Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar del tracking, de rastrear cosas en nuestro marketing online. Es cierto que es un tema difícil, es un tema feo, pero es un tema que puede hacer que tus ingresos cambien absolutamente. Puedes duplicar, triplicar, puedes cambiar totalmente los ingresos que generas si le dedicas el cariño que requiere el tracking. Pero no te voy a engañar, el tracking no es un tema sencillo, es un tema que es complejo, tiene partes técnicas y puede hacer que si alguna vez has querido dedicarle tiempo al tracking, a rastrear las cosas que suceden en tu página web, es posible que lo hayas dejado. Yo mismo en muchas ocasiones no le dedico el cariño que debiera. Y ahora vamos a hablar de ello. Pero por ese motivo me he animado a hacer un curso de tracking que en los próximos días aparecerán las primeras lecciones en mi zona premium de mi página web. Recuerda, misingresospasivos.com. Pero ahora te quiero hablar de por qué es importante y además subiré más artículos, más vídeos en abierto para explicarte algunas de las herramientas que yo uso, pero como os digo, ya esta misma semana habrá las primeras lecciones en la zona premium. Pero ¿por qué es tan importante el tracking? Fijaros, hay algo que es muy curioso, hay algo que todos decimos y es, no sé por qué la gente sigue haciendo campañas fuera de internet, porque la grandeza de internet es que todo se puede rastrear, todo se puede traquear. Vale, es cierto, todo se puede traquear, podemos saber de dónde viene un link, de dónde viene un enlace, de dónde viene una venta, pero una cosa es que se puede hacer y otra cosa es que realmente lo estemos haciendo en nuestro negocio. Google Analytics, simplemente por ser instalado, no te va a dar todo esto. Entonces nosotros nos animamos mucho, instalamos Google Analytics, pero luego no traqueamos las cosas o al menos no siempre las hacemos bien. Entonces, por eso quiero hablar de ese tema que es realmente profundo. Y por eso he empezado no queriendo desanimar, pero sí diciendo la verdad, sí diciendo que requiere tiempo para aprender a hacer tracking. También te voy a decir que con que le dediques un par de días ya puedes meter la cabeza y luego si sigues, te gusta lo que estás haciendo, te lo tomas en serio y le dedicas una semana, 2 semanas, verás que todo lo que en principio parecía más difícil no lo es tanto. Por lo menos empezar a hacer tracking. Luego veremos que se puede hacer un montón de cosas. Pero lo primero que te quería decir es que si no estás haciendo tracking, estás perdiendo dinero. Si no sabes que una venta te viene por un link concreto, hay algo que estás haciendo mal, porque si luego quieres hacer crecer estas ventas y no sabes cuál es la fuente de tráfico que te la está dando, la palabra clave que te la está dando, lo que va a pasar es que luego vas a seguir pagando un montón de publicidad o escribir un montón de artículos sin saber correctamente o concretamente cuál es el origen de esa venta, y eso es realmente importante. Debajo de este vídeo os voy a dejar este artículo que he escrito, que yo mismo para comentároslo me lo tengo delante para que no se me olvide nada de lo que os quiero decir en este primer vídeo. Y si, como os digo, si os gusta este tema del tracking, en abierto haré más, pero lo que es seguro es que en la zona premium voy a hacer un curso de ello que esta misma semana voy a lanzar. Vale, lo primero, ¿qué cosas vamos a rastrear? ¿Qué cosas vamos a medir? Bueno, pues las cosas, todas aquellas cosas que podamos ver que tengamos un retorno de la inversión, porque medir lo puedes medir todo, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos como objetivo aumentar nuestra facturación, aumentar nuestras ventas, y para ello qué mejor que medir aquellas cosas que nos van a permitir aumentarla. Por lo que lo primero que yo te sugiero o te digo que deberías de rastrear son tus fuentes de tráfico. Por ejemplo, si tú estás haciendo Google AdWords, estás haciendo Facebook Ads y estás haciendo marketing de contenidos para atraer tráfico, tienes que saber si una venta te la está dando, pues qué anuncio, qué palabra clave dentro del anuncio, si te lo está dando el artículo escrito, si te lo está dando un enlace que pusiste al principio del artículo o otro que te lo está dando al final. Todo esto tienes que saberlo para que podamos, como estamos comentando, aumentar nuestro retorno de la inversión. Entonces vamos a aprender a ver cómo rastrear todos los clics que se hacen en los lugares que nosotros queramos. Vamos a poder no solo rastrear las ventas, sino también los leads, la gente que nos da sus mails, desde qué lugares nos los da. Bueno, pues todo esto lo vamos a poder rastrear y, como os digo, lo vamos a intentar hacer lo más sencillo posible, pero hay partes técnicas que no puedo obviar y que más adelante os comentaré, porque quiero que sepáis que meterse en el mundo del tracking es un mundo que a veces puede frustrar un pelín, pero no conozco a mucha gente que sepa de tracking, y lo que sí te puedo decir que es que los que saben de tracking les va bien, los que saben medir lo que está
está pasando en su página web les va bien. Si no tienes nada que medir, pues lo primero que tienes que hacer es construir tu página, crear contenido, hacer campañas, necesitas cosas que poder medir, pero una vez que tienes todo eso, tienes que poder saberlo. Como os digo, no siempre es divertido, esto es así, tienes que pasar un par de días aburridos para meter la cabeza y luego todavía más días para ser un experto, pero al menos con 2 días dedicándole a esto, vas a ver que ya vas a poder hacer un montón de cosas. Sí es cierto que en el mundo, cuando yo trato con muchos profesionales, gente que sabe más, gente que sabe menos, pero me he dado cuenta que el tracking apenas hay gente que sepa, pero la gente que sabe, los que me he encontrado que saben del tema, son las personas que se dedican al CPA, sí que me he encontrado que son personas que controlan bastante del tema del tracking, y es que no les queda otra. En el CPA se generan las comisiones por comprando campañas en pop-ups, en notificaciones push, en un montón de sitios que como no sepas traquear, vas a empezar a gastar un montón de dinero para nada. Entonces, en ese mundo sí es cierto que la gente sí que sabe bastante, o en comercio electrónico personas muy especializadas, pero fuera de ahí, la gente que se dedica al marketing de afiliación, como puedo ser yo, hay muchos marketers que este tema no lo dominan, o al menos no le prestan atención, y yo he de reconocer que no lo he medido siempre, porque como las cosas cuando te van bien, muchas veces piensas en cómo conseguir otros ingresos por fuera en vez de mejorar lo que ya estás haciendo, y con el tracking es de aquellas cosas que vas a aumentarlo un montón. Entonces, como os decía, el tracking no siempre es fácil, y sobre todo no es fácil cuando estás haciendo marketing de afiliación, porque fijaros, cuando estás vendiendo un producto propio sí que es muy sencillo, porque tú controlas la página donde la gente paga y gracias por tu pedido, por lo que es muy fácil colocar el píxel de seguimiento, no tiene ninguna dificultad hacerlo cuando tienes un producto propio, por lo que estás haciendo, si tienes producto propio, el tracking no te va a resultar tan sencillo, y los beneficios son grandes, por lo que no tienes excusa, si lo que tienes es producto propio, darle caña ya. En la afiliación sí tiene más dificultad, y la afiliación tiene más dificultad por un motivo, porque no siempre depende de nosotros. Es más, hay una parte que nunca depende de nosotros, y es que al igual que en el producto propio nosotros tenemos control para añadir el píxel de seguimiento, en las campañas de afiliación no es así, porque la red de afiliación nos puede permitir añadir ese tracking o no, porque puede que no lo tenga preparado para ello, o simplemente no quieran hacerlo. Entonces, cuando no nos dejan de añadir el tracking, no os digo que no se puedan medir las ventas, porque sí que hay manera de hacerlo, pero lo vamos a tener más complicado y nos van a hacer trabajar bastante más. Entonces, como os digo, hay 3 formas de poder hacer el tracking. Una es con el píxel de seguimiento, que es la más sencilla de todas y requiere que tengamos control sobre la página en la que se compra, que la afiliación no es así. Pero muchas empresas de afiliación, o algunas empresas de afiliación, sí que te dejan añadir píxel de seguimiento, o otra cosa que está mucho más extendida, que es el post-back URL, que nosotros podemos poner un enlace, una URL en su plataforma, y cada vez que genera una venta, salta esta URL y nos notifica que tenemos una venta. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque claro, si tú estás promoviendo un producto de afiliación en diferentes lugares, en diferentes artículos, con diferentes anuncios en Google Ads o YouTube o Facebook o donde sea, tú quieres saber qué es lo que te funciona y lo que no. Entonces, para ello, tener o el píxel de seguimiento o el postback URL está genial, y digamos que sería un lugar idílico, pero os he de reconocer que no siempre estamos en ese lugar idílico, es decir, es más, muchas veces, la mayoría de las veces no estaremos ahí, y lo tendremos que hacer con sub-IDs. Y también veremos en este curso cómo hacer estos sub-IDs para que tú simplemente con esta herramienta puedas saber cuándo una venta es tuya. Sí es cierto que nos va a dar más trabajo que hacerlo con postback URL o con el píxel de seguimiento, pero se puede conseguir, y vamos a ver cómo se hace.
¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues se podría hacer con Google Analytics, que os lo tengo aquí puesto. Con Google Analytics desde siempre es el que yo he usado para no complicarme, y gracias al creador de URLs de Google podemos saber de qué lugares nos vienen los links, podemos poner conversiones, todo esto con Google Analytics se puede hacer. Pero es cierto que no está pensado concretamente para los afiliados. Entonces, en estos momentos estoy usando otra plataforma que también os haré vídeos en el canal, que es ClickMagick, que nos va a permitir hacer todo esto mucho más sencillo. Os dejo el enlace abajo para el que le interese. Y ClickMagick nos va a permitir, entre otras cosas, poder hacer estas conversiones, poder medir estas conversiones si no tenemos ni el postback URL, que ya, como os digo, ya lo veremos, ni el píxel de seguimiento. Simplemente con los IDs, con los sub-IDs, lo podremos hacer. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Os lo voy a explicar haciendo un tutorial, pero os lo voy a decir a ver si soy capaz de explicarlo porque es un poquito complejo. Pero ClickMagick, en este caso, lo que nos permite es coger el enlace de afiliado, dárselo a ClickMagick y ClickMagick nos va a devolver otra URL de ellos. Entonces lo que puedo hacer es añadir un identificador a la URL del afiliado que es único por cada persona que hace clic, por lo que cada vez que se genera una venta voy a tener un identificador único de ClickMagick que voy a poder revisar ese clic y voy a poder saber de dónde me ha venido, cómo ha sido la venta, etcétera. Que como os digo, esto lo vamos a ver con calma, pero que sepáis que por eso voy a usar ClickMagick, porque nos va a ayudar mucho más que Google Analytics, porque aunque Google Analytics es un monstruo y no hay nada que no se pueda hacer, hay ciertas cosas que son todavía más complejas, y si ya estamos en un mundo complejo como es el del tracking, no os lo quiero complicar más. Por lo que se avecinan curvas en el canal, vamos a ver un montón de estas cosas de tracking. Espero no explotaros la cabeza, pero creo que es el momento de que demos un pasito más y hagamos cosas más complejas. Haré cosas y vídeos más sencillos como siempre, pero vamos a empezar con el tracking, como os digo, paso a paso, pero ir avanzando tanto en tutoriales en abierto como el curso que esta misma semana lanzo en mi zona premium. Espero que este vídeo no os haya vuelto locos, os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!